Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo van? Bueno, voy a comenzar contándoles mi semana. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a trabajar, verdad? Bueno, imagínense que ya tenía como que trabajo todo listo, todo bien, y de repente me dicen, no, hermano, no vengas más. Así que otra vez estamos en la misma en las que iniciamos. Pero bien, ya tengo el videito, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el iceberg. Les traigo un iceberg. Él les va a dar mucho miedo. No, mentira. No sé por qué hicieron la miniatura así del iceberg. Antes de empezar, les doy como que un poquito de contexto. Yo lo había visto, o sea, no había visto el video en sí, pero sí como que un poquito como que de qué se trataba y así lo vi un poquito por encima. Entonces yo dije como que bueno, vamos a traerlo para el canal. Y la verdad que está interesante, o sea, se ve raro, pero o sea, como que habla un poquito como de cosas que quizás, o sea, como que no encajan bien ya en los libros de la Biblia. Pero, o sea, es muy interesante, ¿no? O sea, a mí me pareció full interesante porque yo estaba viendo y, o sea, hay cosas que como que hacen full sentido. O sea, vamos a devolverlo de cero para que lo escuchen todo desde el inicio y, o sea, párenle mucha atención. O sea, este es uno de esos iceberg que, o sea, son como los que a mí me gustan, marica, que tienen datos muy, muy interesantes. Bien, vamos a Popular y ponerlo. leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La O sea, siempre han habido cosas así, no sé, que me han parecido como interesantes de las religiones, porque no sé si ustedes estuvieron cuando yo hice en un stream, vimos los icebergs ahora sí, el de la Biblia, pero nosotros vimos uno de sectas, me acuerdo, vimos uno de sectas y también vimos uno si no estoy mal, era de religiones extrañas, creo, algo así, habíamos visto, no, mentira, era del Vaticano, el de las sectas y del Vaticano, habíamos visto de esos dos, de hecho, esos están en el canal viejo. Que, ajá, si ustedes quieren verlo, nada más escriban a DM. La verdad, esos dos los vimos y esos fueron de los primeros videos que yo hice y fueron muy, muy, muy buenos. natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los tres reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron tres regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el. Ok, así es, Alex PH. Pero, a ver, o sea, eso es un poquito intrigante, porque, o sea, a nosotros nos dieron la fecha, creo que es 24 o 25, si no estoy mal, creo que es 24. Pero, o sea, esa fecha realmente no está allá, ¿saben? O sea, esa fecha no es realmente la que es, o sea, no se sabe realmente. Entonces, no sé, me parece raro como que nos hayan impuesto esa fecha. ¿Se imaginan recibir regalos todo el mes? 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la Iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Oye, sí, yo siempre he tenido como intriga un poco en la vaina del testamento. O sea, se supone que está el nuevo y está el viejo, ¿no? Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras, pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. Ey, eso les iba a decir. Que no lucen
como salen en las pinturas. O sea, la descripción que dan es esta, la que están viendo en pantalla. La descripción que dan es esa. Lo cual es muy raro, marica. O sea, no sé por qué les cambiaron el aspecto, quizás como para que a la gente le gustara más o algo así, no sé, no tengo ni idea, pero es raro como mínimo. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 Epa, exacto. Siempre, eso es verdad. Siempre dicen no tengas miedo. Así ves a tu papá cuando se enoja, no. El mío es. ¿Nunca te has visto Max? Bueno, o Goku Super Saiyan. Goku cuando se transforma en Super Saiyajin, bueno, ese es el mío. Se enoja mucho. Pero sí, o sea, tipo, yo sabía que. Porque eso se hizo muy popular en internet. Eso se hizo muy popular, o sea, el aspecto de Los Ángeles se hizo como muy popular en internet. O sea, no sé por qué le cambiaron el aspecto, pero cuanto menos es. O sea, es interesante. Quizás lo hicieron como que para que. O sea, porque es que lo primero que ellos dicen es no tengas miedo. De hecho, yo veía en Alienígenas Ancestrales eso. Ese era un programa a mí que me gustaba mucho antes. Alienígenas Ancestrales. Cuando era bueno, pues. Ahora es una porquería. Pero, o sea, siempre hablaban mucho como de eso, como de cómo era su aspecto y de cómo. O sea, siempre decían como que no tengas miedo, como que lo relacionaba mucho con los aliens. nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el Gran Yo Soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios. Yo soy JH. O sea que, no sé, yo me he burlado mucho de JH. En los últimos tiempos me he burlado demasiado de JH. Así que, sí, JH, perdóname, JH. JH, perdóname. ¿Te imaginas, marica, JH? JH, marica, yo me he burlado un montón de JH en mis videos. Ey, una disculpa para JH. Lo quiero, me ha dado mucho contenido. Pero me burlo de él. Dicen que ¿cómo se llama? Que JH es misericordioso, así que quizás JH me perdone. Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es Y sí, o sea, esas traducciones, marica, siempre van como que, siempre hay cosas que cambian, ¿cierto? Siempre hay cosas que cambian y, o sea, digamos que se pierde el sentido de ciertas cosas. Eso es raro, ¿no? O sea, se puede, digamos que, prestar para cambiar de cualquier manera, ¿saben?
un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidaría luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, Ey, ¿verdad? No me acordaba de eso. Ese man se mató, ¿verdad? Porque él fue el que lo traicionó, si no estoy mal, pero habían dos. Si no estoy mal, habían dos. Luego Entonces, o sea, sé que el que lo traicionó fue el que sí. de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo Y verdad, o sea, si se dan cuenta, hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo, que, o sea, en el antiguo, o sea, como que todo era, por decirlo de alguna manera, como que, o sea, como que todo se impartía por el lado de la justicia, como que si ocurría algo malo, o sea, era como que un juicio justo, pero, o sea, cruel, por decirlo de alguna manera, en vez que en el nuevo, como que cambiaron eso. No sé por qué. eso, aquella época era mucho más dura, y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día, así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos, pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. O sea, no entendí la verdad, no entendí muy bien, pero no sé, es que no entendí, o sea, se divide en tres, pero no son tres, y antes eran más. Todo eso está muy confuso. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos. Y fue rescatada. Epa, eso yo lo sabía, que ella era, se dedicaba a la profesión más antigua de la humanidad. Ya, solo diré eso. De esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella Y siempre pensé que era la esposa, ¿eh? Siempre pensé que era la esposa, qué raro. deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra, pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones:
someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades, y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso, es que se dice... Yo había escuchado esta historia hace mucho tiempo por una persona que conocía y yo pensaba que era mentira, ¿eh? O sea, yo dije como que "No, este man tiene que estar loco". Pero, bueno, se aprende algo todos los días, no sabía esta vaina. Dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios, y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación, o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto, una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice... Yo no sé si el bar sigue, no sé, marica, pero con razón sacaron todo eso, porque marica, no mucha gente le gustará escuchar a eso. Oye, qué putas. Yo por si acaso yo creo. El Arca de la Alianza, esta es la que sale en Indiana Jones 1, creo. que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios, y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar, y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes lleguen a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para Rociar sangre para calmar a Dios, marica. Eso se ve como cualquier cosa menos religioso. construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos, y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras.
Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán Que parecían rayos láser, marica, ya se está yendo para otro lado. en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. En el Viejo Ok, ese fue únicamente el nivel 1. No, pero hay muchas cosas interesantes en el nivel 1, ¿eh? O sea, creo que son 3. Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Ok, ajá, eso fue lo que él estaba hablando al comienzo. De que este man se... Dios reinició al mundo. Ahora, se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas, y el único justo en esta época No, la canción de Lady Gaga, marica. Lo peor es que esta canción yo la utilizaba para entrenar. Yo la utilicé para entrenar más de una vez. Es buena la canción, es buena. No diré más. era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento. Un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Y eso lo sabía yo, que el libro de Enoch nunca se puso en la Biblia. Creo que está entre los pasajes que, o sea, que no se consideran oficiales. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros. Y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que Leviatán regresa y es asesinado. Les cuento algo de mí. Yo, de hecho, en algún momento pensé jugar este jueguito que es en el mar, que es Subnautica. Pero yo tengo talasofobia. O sea, cualquier juego en el que te metan en el agua y hay
enemigo que te vaya en el agua, que te jale o alguna cosa así, me da mucho nervio. Me pongo muy nervioso. Por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado, y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más El Pingatán. Goyo, por favor, concéntrate, amigo. Qué puta. ¿Por qué el nombre de Pedro me da risa? No sé, pero mi segundo nombre es Miguel. Así que ya sé que... Ustedes saben mi nombre, yo creo que sí. Bueno, si me siguen en Instagram sale mi nombre real. Si no, síganme en Instagram y descubrirán mi nombre real. Bueno, yo no me llamo Axel. increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: "Este es mi hijo amado, escúchenlo". Literal, espérense. Denme un segundito, voy a poner la imagen mía en grande para contarles una historia. A ver, yo no me llamo Axel. Ese no es mi nombre real. Mi nombre real es otro, que no se lo voy a decir hasta que me sigan por Instagram. O sea, cuando vean el Instagram, verán cuál es el nombre. Pero sí, o sea, Axel salió fue de que cuando yo me fui a vivir un tiempo fuera del país, o sea, en Estados Unidos, cuando yo estuve aprendiendo inglés, la gente le era difícil decir mi nombre. Porque mi nombre es un nombre común en Latinoamérica, pero en Estados Unidos no. Entonces, yo dije como que, bueno, ¿qué nombre le digo a la gente? Entonces primero decía Alex, pero alguien, o sea, un familiar me dio la idea de decir Axel. Y a la gente le gustaba ese nombre y me decían Axel. Entonces yo di cuando me creé este canal, lo primero que se me ocurrió fue ponerle Axel y ponerle Play al lado. Y ya, pero no me llamo así. Bueno, seguimos con el video. Por lo menos vamos a verlo hasta la mitad y luego lo dejamos para mañana sábado como una segunda parte. ¿Listo? Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del Arca de la Alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Ojo. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. Bueno, a ver, vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, ya llegamos a la mitad. Vamos a dejar esa vaina hasta aquí. Mañana lo seguimos, mañana lo seguimos.